A continuación, hablemos de salud mental. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Señoras y señores, muy buenas tardes. Bienvenidos a que hablemos de salud mental. Señores televidentes, buenas tardes. Nuevamente en su programa Hablemos de Salud Mental. Bueno, a pesar de que vamos a tener un poquito de dificultades en la comunicación, eso es lo que pasa cuando hay tardes de lluvia, vamos a tratar de llegar a sus hogares con un poco de información en el área de salud mental, área vinculada también a la pandemia, en fin. Continuamos con los programas que hemos venido haciendo sobre ansiedad y depresión relacionados a este evento que afecta a todo el mundo y al Ecuador no tenía por qué ser la excepción. Sí, es evidente que no solo debemos ocuparnos y se debe ocupar de las implicaciones físicas y de los problemas epidemiológicos, sino para nosotros es muy importante las repercusiones en la salud mental de todos los habitantes de este país que se ven afectados o no de una u otra manera por la epidemia del COVID-19. En programas anteriores hemos abordado el tema vinculado a COVID, pandemia y depresión. Ahora también vamos a abordar temas vinculados a la salud mental relacionado a los trastornos de ansiedad. Uno de los trastornos de ansiedad que más se ve afectado en este momento es el trastorno de ansiedad generalizada. El trastorno de ansiedad generalizada se caracteriza porque las personas tienden a estar preocupadas de al menos una o dos cosas en forma continua. Son gente que de una manera se denominan y se describen como nerviosas. Estas personas nerviosas tienden a ser personas que están preocupadas de varios elementos simultáneamente y el COVID y la pandemia ha sido pues el elemento ideal para que estas personas tengan una justificación de estar preocupadas permanentemente con la explicación de que es en relación al COVID, al miedo a enfermarse, al miedo a contagiar o contagiarse, a que sus familiares se vean afectados, etcétera. Entonces, este tipo de trastorno que padecen algunas personas va a verse exacerbado, exagerado durante un fenómeno como el que estamos viviendo. De hecho, lo hemos visto muy exacerbado. Yo creo que un alto porcentaje de las consultas que tenemos ahora, pues justamente tienen esta temática. El temor, el miedo a contagio para él mismo, para sus familiares, y muchas veces inclusive sin una razón un poco más objetiva, ¿no? Porque claro, si bien no hay nada dicho en cuanto a cómo se contagia o no se contagia uno, hay muchas personas que ya han tenido la oportunidad de recibir la vacuna, que hasta cierto punto les da una seguridad bastante aceptable, pues todavía están con esos temores. Han pasado, han migrado un poco ese pensamiento temeroso y inquieto de su propia salud a la salud de sus vecinos, de sus familiares, de sus conocidos más cercanos, pero siguen dando la vuelta con los mismos temores y con las mismas preocupaciones. Esa denominación que tú les das y que se suelen dar a los pacientes de nerviositos es cuando más claramente lo estamos viendo. Los pacientes están nerviositos. Y claro, ellos se escriben y dicen, yo he sido nervioso toda la vida, pero ahora estoy peor. Ahora sí estoy más nervioso que nunca.
y tengo la justificación porque, claro, tengo miedo de contagiarme o de contagiar a mis familiares. Son personas que de una manera u otra no se benefician o no aceptan el beneficio de la experiencia ajena en relación a que hay cada vez más información de que las formas de contagio son en lugares cerrados, cuando hayan muchas personas en un mismo sitio, que el contagio disminuye notablemente cuando uno utiliza la mascarilla en forma adecuada, que esa mascarilla en lugares que sean muy ventilados y al aire libre incluso podría no ser absolutamente necesaria, pero ellos mantienen unos patrones de bioseguridad exagerados en todas las condiciones. Algunos de ellos no quieren salir de su casa y se han pasado buena parte de este año y medio rehuyendo tener cualquier contacto con personas allegadas, incluso familiares, no quieren ir ni que vengan nadie a su casa. Entonces es una exageración de las medidas en la justificación del miedo a la pandemia y al contagio con el coronavirus. Sí, como tú mencionabas, este pensamiento es, diríamos, resistente a la racionalización del mismo, ¿no? No puede dar muchos argumentos, muchas evidencias más objetivas de que no es tan exagerado como ellos lo pintan, pero sí, escuchan, aceptan que tal vez puedas tener razón, pero por si acaso y de todas maneras me mantengo en mis medidas de precaución notablemente exageradas. Evidentemente van interfiriendo mucho más de lo que ya de por sí interfiere esta situación en las rutinas habituales de estas personas, y lo que vamos viendo quizás es que van disminuyendo el estado anímico de ellas también a consecuencia del largo encierro, a consecuencia de la angustia permanente que presentan este tipo de pacientes. Y también lleva a una serie de conflictos intrafamiliares, porque la misma conducta que quieren tener para sí mismos les exigen a sus otros familiares con quienes conviven. Entonces, ese es motivo de frecuentes fricciones con los hijos o con el esposo o la esposa, en el caso de que sea hombre. Entonces, el tener a toda una familia casi secuestrada con el miedo al COVID, evidentemente lleva a una disfunción dentro del seno familiar y a una serie de conflictos intrafamiliares. Indudablemente, lugares en los cuales hay adolescentes, hay jóvenes, pues sí, que también hay que tomar en cuenta que les está haciendo falta el intercambio social, el relacionarse con sus amigos, el salir con todas las precauciones, ahora que ya se puede hacerlo medianamente, pero se ven involucrados en este conflicto ocasionado por la ideación, por la ansiedad y por esa ideación exagerada de contagio que puede tener el padre o la madre. No sé, no hay una estadística clara que nos diga si es más en hombres o en mujeres, pero yo creo que así empíricamente yo sí pienso que las mujeres son un poco más predispuestas a este tipo de ansiedades y a este tipo de pensamientos. Una de las complicaciones que tenemos en el tratamiento de estas personas es justamente que cuando no teníamos esta limitación que implica la pandemia y los cuidados que se tiene que tener en relación a la posibilidad de contagio con el COVID, era pedirle a la gente que haga ejercicio, que salga y haga actividad física, que se vaya 2, 3 veces a la semana a hacer ejercicio en algún parque, en alguna sitio en donde el aire sea más puro, etcétera, etcétera. Pero ahora estas personas no quieren o se limitan muchísimo su movilidad y les da terror incluso salir a hacer ejercicio. Y entonces, para la mayor parte de la gente es una indicación maravillosa y una forma natural de contrarrestar con la ansiedad,
para estas personas es una limitación y limita su tratamiento. No solo una limitación, yo diría hasta que da una exacerbación. Si se presiona, si la familia presiona, si le acompañan para que salga a caminar en un parque cercano, por ejemplo, eso les produce más ansiedad. Cuando estaríamos buscando el efecto contrario, que el ejercicio, la caminata les relaje, pues van con esa misma tensión, con ese mismo temor, y no disfrutan, no les sirve la parte de ejercicio que hemos sugerido que hagan. También eso complica más la evolución de estas personas. El beneficio puede darse entonces con la utilización de sustancias que disminuyan la ansiedad. En cuanto a esto, algunos opinan que los medicamentos naturales podrían ser de gran ayuda. Es decir, pensemos en estas combinaciones en contra de la ansiedad como la valeriana y la pasiflora y también la lavándula. Pero en mi experiencia personal, el beneficio es bastante limitado en relación a cuadros en donde la ansiedad es un claro síntoma. En cuanto a los medicamentos de tipo benzodiazepínico, que son excelentes medicamentos para tratar la ansiedad, tenemos el inconveniente de que a largo plazo se convierten en medicamentos adictivos y algunas personas les es muy difícil salir de ellos. Entonces, la gran alternativa que se puede utilizar en los casos en que amerite medicación son los medicamentos antidepresivos. Claro que estos no van a dar una respuesta inmediata en relación al control de la ansiedad como los medicamentos ansiolíticos en sí, pero en 2 o 3 semanas los medicamentos antidepresivos empiezan a tener un muy buen efecto sobre la ansiedad y tienen la ventaja de poder ser utilizados por largos periodos de tiempo sin desarrollar adicción o acostumbramiento. Sí, con este tipo de inconvenientes yo creo que siempre los enfrentamos en la consulta diaria, porque algunos de estos medicamentos, pues, yo creo que hay mala información, mal cartel sobre el riesgo de adicción. Evidentemente lo tienen, pero para que se dé una adicción tienen que conjugarse algunos elementos, entre otros la forma de ser, la personalidad, la dosis, el tiempo de administración. Es decir, no es como mucha gente cree que porque toma una benzodiazepina o ansiolítico por un par de semanas ya va a desarrollar una adicción. Porque claro, buscan información, pero no la pueden procesar adecuadamente. En cuanto a los medicamentos naturales, yo creo que tienen su valor, yo diría, en casos leves, en casos ligeros. Pero ya cuando tenemos al nivel de ansiedad, de preocupación, de ideación pesimista que se ve en estos casos, que estamos viendo en esta temporada, yo creo que ya muy poco efecto causa, muy poco beneficio dan a eso a nuestros pacientes. Lo que tú has dicho, los antidepresivos, pues excelentes. Y nunca me cansaré de insistir a mis pacientes que hay que tener paciencia, que no van a tener un efecto inmediato, que no va a ser de un día para otro, que muchas veces van hasta 3, 4 semanas y en algunas personas un poquito más, pero que son eficaces, ¿no? Y la persona misma lo reconoce ya cuando siente el efecto beneficioso, si es que ha cumplido adecuadamente la dosificación que le hemos indicado. Y sobre todo en aquellos pacientes, como tú dices, que a causa de mantener crónicamente niveles altos de ansiedad, el mismo organismo al parecer se va como desgastando y una de las consecuencias de ese desgaste del organismo ante una ansiedad en forma crónica va llevándole a deprimirse. Entonces las personas ya no tienen solo ansiedad, sino tienen un estado mixto entre ansiedad y depresión que agrava las cosas, porque la depresión va a poner un pensamiento catastrófico y va a hacer que las cosas se las vea y se las enjuicie con un patrón distinto, peor que el que normalmente se tenía. Si se tenía miedo, se va a tener mucho miedo. Si se va a tener recelo de salir, se va a tener mucho más recelo para salir, etcétera, etcétera. Entonces, algunas de estas conductas que ya venían siendo mal adaptativas, se van a convertir en conductas que agravan el cuadro original. Sí, y eso pues ya nos presenta una serie de síntomas diferentes, más relacionados a la baja del estado anímico,
Y claro, el paciente está peor cada vez y así se siente. Y eso es real, porque ya no solo tenemos la ansiedad y ese pensamiento pesimista que se va instaurando a través de la depresión, pues hace además que sus actividades diarias ya se vayan dificultando mucho más, porque no quería salir, pero se manejaba en casa con bastante eficacia. Inclusive sus actividades dentro de casa, que no impliquen salir de casa, que impliquen seguir resguardándose, pues también van a verse afectadas con bastante más intensidad que en un principio, ¿no? Algunas personas, precisamente por combatir uno de los síntomas que se acompaña a la ansiedad, que es el insomnio, empiezan a tomar medicamentos inductores del sueño que los venden sin receta médica de control. Y estos creen que les va a ayudar también en la ansiedad, y es un gran error. Es decir, el medicamento inductor de sueño, lo único que va a hacer es inducir al sueño y ayudar a dormir, pero no va a hacer nada en relación a los elementos, sean depresivos o sean de ansiedad. Y en algunos casos he visto de que hay un abuso de este tipo de medicamentos inductores del sueño, porque al no tener una respuesta adecuada empiezan a incrementar las dosis y esto tiene un efecto muy malo sobre la memoria de las personas que tienden a tener problemas de memoria reciente porque las dosis altas producen un bloqueo en la adquisición de nuevas memorias. Sí, yo creo que bueno que mencionas este tema, porque yo personalmente le tengo más temor a un acostumbramiento de inductores de sueño que yo creo que causa bastante más inconvenientes o se da con más frecuencia y lo que podemos decir un riesgo de adicción a los ansiolíticos, a las benzodiazepinas. Lo que tú dices es real, muchos pacientes piensan que no solo les sirve para dormir, sino que si se toman durante el día se van a tranquilizar, también va a bajar la ansiedad. Y eso evidentemente no sucede, ¿no? Pues van aumentando la dosis y se van complicando. Y a esto contribuye también son medicamentos de venta libre, porque con los benzodiazepinas, con los ansiolíticos, al menos yo creo que es bueno que tenemos una serie de restricciones para la venta, hay una receta especial, y sin eso no se la consigue. Pero en cambio con los inductores de sueño, pues lo consiguen fácilmente y mucha gente, pues sí, cuando ya el cuadro depresivo ha aumentado, no se sienten bien, consultan y uno ve que ese paciente está tomando, no es difícil ver 4 o 5 tabletas de inductor de sueño a lo largo del día. Duermen en la noche, pero baja más su estado anímico y baja más sus capacidades intelectuales al mantener esas dosis. Claro, ese es uno de los grandes inconvenientes que se tiene. Y es muy curioso porque en la legislación en relación a medicamentos psicotrópicos hay unos inductores de sueño para los cuales sí solicitan una receta de control y otros para los cuales es venta libre. Entonces, no hay una coherencia en cuanto a la legislación, a la reglamentación de la venta de este tipo de medicamentos. Para personas extranjeras les parece absolutamente inconcebible que se vendan con tanta facilidad, por ejemplo, antidepresivos y tranquilizantes mayores y en algunos inductores de sueño se les pida una receta. Sí, creo que prácticamente el Zolpidem es el que está controlado, ¿no? La Zopiclona está de libre venta está libre, y el Zolpidem se le solicita una receta del ministerio, pero los dos medicamentos son prácticamente gemelos, ¿no? Entonces, no encuentro la relación de que al uno le pidan y al otro no le pidan. La Zopiclona y las esopiclonas son de venta libre, pero el Zolpidem, que es un medicamento con características farmacológicas prácticamente idénticas, sí se le solicita una receta especial y no tiene una justificación que explique el por qué. Tú recordarás que yo creo que han pasado muchos años, me atrevería a decir exactamente, pero yo creo que son 2 o 3 años que se elaboró una primera lista cuando empezamos a utilizar las recetas especiales. Yo no he conocido al menos de que haya habido una actualización de ese cuadro de medicamentos sujetos a control, refiriéndome a los psicotrópicos. Creo que eso sigue desde hace mucho tiempo, cuando se inició. Quizás ahí hubieron esos errores iniciales que no se han corregido lamentablemente.
Bien, y también, ya que estamos hablando de legislaciones, sigo insistiendo en que los pacientes que tienen trastornos psiquiátricos crónicos deberían ser de una manera u otra beneficiados de la posibilidad de recibir las vacunas más tempranamente, independientemente de la edad. En relación a eso, no sé cuál ha sido tu experiencia con pacientes que te han solicitado o solicitan un certificado para ver si les dan una vacuna con anticipación. Sí, ha habido algunos pacientes que me han solicitado y los resultados han sido disímiles, diría yo. Algún paciente me trajo una lista de trastornos psíquicos que le habían dado en uno de los puntos de vacunación, en el cual lo único que destacaba era la esquizofrenia. Por ejemplo, no constaban los trastornos afectivos, no constaban los trastornos de ansiedad, que yo creo que son los más frecuentes y que son pacientes también de curso crónico. Las depresiones son recurrentes. Y que de una manera u otra, como acabamos de ver en el trastorno de ansiedad generalizada, son pacientes que sufren más, pues evidentemente. Sufren mucho más que un paciente esquizofrénico, en donde el aplanamiento afectivo puede llevarle a que le dé lo mismo absolutamente si le vacunan o no le vacunan, o si se contagia o no se contagia. En cambio, un paciente con ansiedad generalizada, que vive exacerbadamente nervioso en relación a los potenciales peligros que existen, va a estar sufriendo y modificando su vida y su estilo de vida en forma marcada. Entonces hay una incongruencia incluso en no entender la calidad de las enfermedades o las consecuencias que esto tiene. Sí, yo no sé si recuerdas, en algún programa anterior habíamos mencionado justamente en este tema. Yo había planteado que no sabía si es que en los hospitales psiquiátricos se han hecho campañas de vacunación, porque si lo hicieron en los asilos, en los geriátricos, pero en los hospitales psiquiátricos es gente que son pacientes crónicos, que son absolutamente vulnerables. No sé si se haya hecho una vacunación específica en los hospitales. No, pero lo que piden el certificado, pues de ir con esquizofrenia, no ha habido problema. Un par de pacientes que han accedido a la vacuna, pero asimismo pacientes que certificado con cuadro depresivo no les han favorecido. Bueno, pues ahí les dejamos esa incógnita. Ojalá algún miembro del ministerio que tenga alguna función en la toma de decisiones esté viendo el programa y se dé cuenta de que existen dentro del área de salud mental patologías crónicas que necesitan más ayuda que otras, y en concreto, personalmente creo que más ayuda que pacientes con esquizofrenia. Existen pacientes con ansiedad generalizada y trastornos mixtos ansioso-depresivos que se verían muy beneficiados de tener la tranquilidad de que ya están vacunados y tener una vida más llevadera y con menos afectación en sus funciones familiares, sociales, económicas, etcétera. Sí, si bien es cierto que la campaña de vacunación al parecer va avanzando, se va llegando a más número de pacientes, yo sí creo que estos pacientes deberían tener una preferencia en el orden de vacunación, no solo fijarse en la edad. Me parece que ya se está acercando a los límites a edades en las cuales son más frecuentes también los cuadros depresivos, entonces eso puede ser una ventaja o eso puede ser algo que empiece a aliviar en algo estos inconvenientes. Bien, nos vemos la próxima semana para que continuemos hablando de salud mental. Hasta la próxima semana. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.